Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos viendo la materia Panorama Bíblico y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la interpretación bíblica. Interpretación bíblica. Leemos la palabra, pero tenemos que entender y tenemos que saber cómo realmente se interpreta la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Nehemías capítulo 8, cuando relata la historia de que Israel vuelve desde Babilonia, ahora sí se establecen otra vez en su territorio, y Esdras, después de tantos años, trae otra vez la palabra de Dios y la lee al pueblo, pero no solamente la lee, fíjese lo que dice Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Fíjense que Esdras era muy buen hermeneuta. Él lo que hacía era poder leer la palabra de Dios claramente, es decir, con pausa, con ritmo, de una manera bien práctica, entendible, amena, pero también dice ponía el sentido. Eso significa que mientras iba y había alguna parte difícil, entonces él la explicaba, dando a entender exactamente lo que quería decir ahí la palabra de Dios, para continuar después la lectura. Es algo que todos debemos hacer. Cuando leemos la palabra de Dios claramente, lo que sigue es darle el sentido correcto. Así que no es cuestión de lo que a mí me parece o lo que dijo otro, sino lo que dice exactamente la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a estar estudiando de qué manera podemos interpretar correctamente la palabra de Dios. La palabra interpretación en griego es la palabra hermenéutica, porque viene del griego hermeneuo, que significa interpretar. Es hermenéutica bíblica en este caso, porque decimos son las reglas de interpretación de la palabra del Señor. Así que esas reglas son importantes saberlas. Vamos a hablar de reglas básicas, no vamos a hablar acerca de una erudición profunda, sino estamos hablando de reglas básicas para toda persona que lee la palabra de Dios y la pueda entender exactamente como Dios quiere que la entendamos, ¿no es cierto? Tenemos que saber que la Biblia no se escribió en español, creo que todo eso lo sabemos, pero a la hora de interpretar tenemos que recordarlo. Los escritores bíblicos, ni uno escribió nada en español, así que escribió en idiomas que nosotros no conocemos prácticamente nada, menos algunas palabras que hemos escuchado por allí, ¿no es cierto? Pero del hebreo del Antiguo Testamento, ¿sí?, desde Génesis hasta Malaquías, algunas partes, como en el libro de Daniel, por ejemplo, también se escribió en arameo, muy poco, y después el Nuevo Testamento lo tenemos escrito en el griego koiné o kiné, que era el griego popular en los días del Señor Jesús y de la iglesia primitiva. ¿Cómo es que llegó este idioma a hacerse tan práctico, familiar y conocido en la época de Jesús, si ellos no eran griegos? Pero usted, si recuerda la historia, tiene que saber, ya estaba profetizado también por Daniel. Daniel mismo profetiza que iba a haber 4 grandes imperios. Uno de esos imperios que iba a llegar después del babilónico, después de los medos persas, era el romano. Así que el imperio, perdón, era el griego, después venía el romano. El griego lo que hizo fue tomar su idioma y trasladarlo a todo el mundo conocido de esa época. Los romanos, cuando llegaron, lo que hicieron era preservar lo mejor de cada cultura, así que preservaron ese idioma porque era el idioma que les ayudaba a los romanos a conectar a todos los países, porque ya conocían este idioma. Así que, si estamos hablando de los discípulos del Señor y del Señor Jesús mismo, ellos hablaban el arameo de manera familiar. Pero cuando iban a la sinagoga tenían que hablar en hebreo. Ahí es donde le explicaban la palabra de Dios y lo hacían en ese idioma. Pero a la hora de tener que hacer una comunicación pública, oficial, de documentos y tantas otras cosas, tenían que usar el griego, así que también lo conocían. Algunos tal vez más eminentes que otros, algunos más profundamente que otros, pero todos conocían básicamente el griego en esa época. Así que 3 idiomas manejaban. Eran trilingües en ese caso. Aquí en Estados Unidos tenemos que manejar el inglés por idioma oficial, pero
en lengua materna hay muchos que hablan en español o en francés o en algunos otros idiomas que traen de sus países, ¿no es cierto? Así que algo sucedía en esa época, algo parecido. Así que cuando estaban escribiendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, escribían en hebreo, poquito de arameo, pero en el Nuevo Testamento escribieron en griego. Así que estos tres idiomas son importantes reconocer que nosotros no los conocemos, así que necesitamos saber que hay grandes eruditos, hijos de Dios, que hicieron traducciones y no fue una sola persona. Usted no confíe en una traducción bíblica que la haya hecho una sola persona, sino que se reúne un grupo de varias personas para analizar diferentes aspectos y poder hacer una traducción lo más fiel posible a nuestro idioma. Hay palabras que de un idioma a otro no son exactamente iguales. Hay frases de un idioma en otro que no son iguales y hay que traducirlos a la realidad nuestra, ¿no es cierto? En este caso el español. Así que es importante, es de mucho valor conocer los idiomas originales de la Biblia. Si nosotros no los conocemos, entonces tenemos que recurrir a muchos libros, a mucho material que hay. Gracias a Dios, en este siglo XXI hay mucho material para conocer esos idiomas, para hacer transliteraciones, para hacer traducciones. Así que podemos contar con esto. Tenemos el Antiguo Testamento también interlineal del hebreo al español, no sé si todo completo, pero sí una buena parte. Tenemos el Nuevo Testamento, el griego y español, ¿cierto? La línea en griego y abajo exactamente en español, así que eso es de mucha utilidad. También hay concordancias, también hay diccionarios, así que todo eso está al alcance de nuestra mano para que a la hora de que hagamos una interpretación de un pasaje que sea más difícil de entender, usemos todas esas herramientas para que podamos pensar, actuar, decir y transmitir a otros exactamente lo que Dios quiso que nosotros escucháramos, entendiéramos y pongamos en práctica. ¿Por qué necesitamos entonces la hermenéutica? Por eso, porque hay mucha distancia de esos idiomas a los nuestros. Tenemos que saber que algunas frases, inclusive que se usaban en esa época, ya no se usan más. Entonces, no sé, si a lo mejor usted habrá leído ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando uno quiere traducir esa frase para nuestra Biblia, la han traducido literalmente a nuestra Biblia, pero uno dice, ¿qué quiere decir ascuas de fuego amontonar sobre su cabeza? Bueno, si usted recurre a personas que han investigado el idioma, no solamente en la Biblia, sino en los contextos de los países donde estaban alrededor de Israel, entonces uno encuentra con que, por ejemplo, esta frase se usaba en varios países, en Egipto, por ejemplo, y otros lugares más, donde tenía la señal o el sentido o el significado de arrepentimiento. Por ejemplo, literalmente, en una parte de Egipto, lo que hacían aquellas personas que se arrepentían por algo era ponerse un gran tazón aquí en su cabeza y ponerse cenizas o brasas ardiendo. Entonces, cuando uno veía eso, decía, wow, este realmente está arrepentido de lo que hizo, wow, públicamente lo hace, ¿no es cierto? Entonces, esa frase tiene más sentido ahora para nosotros en español, cuando dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, hacer el bien antes que el mal, porque haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre la cabeza de la otra persona. ¿Qué quiere decir? Le estás dando la oportunidad de arrepentirse. Exactamente. Otras frases, o esa misma frase en otras versiones bíblicas lo han traducido, lo harás poner rojo de vergüenza. Que tiene también ese sentido, ¿no es cierto? Pero es una frase completa que hoy por hoy en nuestros días no la usamos y no sabemos ni siquiera qué significa. Necesitamos entonces recurrir a esa ayuda, a esas interpretaciones, esas palabras clave para poder entender, ¿sí? Así que eso nos ayuda mucho, la hermenéutica, para acercarnos a esos idiomas y conocer mejor lo que se dice en la Escritura. También era otra cultura, era otra época, eran otros tiempos. Eran tiempos donde se vivía la esclavitud, por ejemplo. Hoy por hoy, nosotros en nuestro contexto no se vive la esclavitud. De hecho, si hubiera esclavitud, había problemas legales y ahí estaría metido el gobierno en esa situación. En otros países, yo sé que es discutible, pero estamos hablando de países aquí donde nosotros estamos viviendo y conocemos nuestra realidad. Así que el tema de la esclavitud es algo que uno no lo puede concebir aquí. Entonces, en el Antiguo Testamento, y ver que había tanta esclavitud, hay que entender los contextos y los tiempos en ese sentido para saber exactamente cómo proceder. De estos idiomas,
hay algunos que durante mucho tiempo no hubo información, no se hablaban, así que eran lenguajes muertos. Gracias a Dios que la arqueología ha ayudado mucho a esto, a encontrar mucho material, muchos otros libros, aparte de la Biblia, para ayudar a cotejar el idioma, ¿no? Para ver cómo se hablaba, cómo se decía, el significado de las palabras. Así que eso también es muy productivo y eso ayuda mucho a mejorar también las traducciones. Muy bien, hay poca conexión con el español, con estos idiomas, ¿no? Así que, bueno, eso también tenemos que considerar a la hora de ver la hermenéutica. Bueno, cada uno de nosotros, cuando vamos a la Biblia, leemos un pasaje, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, esto quiere decir tal cosa, estamos haciendo hermenéutica, estamos siendo intérpretes. Quiéralo o no, usted también es un intérprete. Por lo tanto, se requiere de que el intérprete tenga una preparación espiritual para interpretar la Biblia. Si usted va a interpretar el Quijote de la Mancha o lo que sea, usted puede interpretarlo con reglas básicas, pero no se requiere ningún conocimiento o sentido espiritual. Para la Biblia sí. Cuando usted va a leer la Biblia, no va a leer un libro, va a leer la palabra de Dios y va a interpretar la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que venir preparado espiritualmente para esto, con un corazón dispuesto a recibir y entender lo que Dios me quiere decir. No es que yo le quiero forzar a la Biblia lo que yo quiero que diga, no voy a buscar el versículo que a mí me gustó, sino tengo que leer toda la palabra de Dios para entender que todo eso tengo que aplicar a mi vida. Así que cuando Dios me habla, tengo que saber que tengo que estar preparado, mi corazón dispuesto. Así que además de preparación espiritual, también hay que tener cierta pericia para poder hacer interpretación. Si no tengo idea de nada, necesito ayuda, ¿sí? Para poder saber de qué manera puedo hacerlo correctamente. Miren, ya el apóstol Pedro había visualizado esto y él lo escribe en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15 al 16. Preste atención a lo que dice el apóstol Pedro. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestra salvación es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Quiere decir que hay algunas partes, algunos textos, dice aquí, difíciles de entender, que necesitamos una orientación correcta. Y dice algunos indoctos o inconstantes. Es decir, indoctos, aquel que no sabe nada, ni de gramática, ni de una correcta interpretación, ni cómo aplicar esto. Entonces, el que está así necesita ayuda. Por eso nos reunimos como iglesia, por eso entendemos que no todos sabemos de todo y necesitamos ayuda. Por eso en la iglesia hay maestros, por eso en la iglesia hay personas que guían en la educación cristiana, por eso hay personas que al predicar exponen la palabra de Dios y cuando la predican no la dicen de su propio criterio, sino que han investigado, han leído esa palabra de Dios y saben que están interpretando correctamente. Por eso, antes de predicar hay que interpretar correctamente esa palabra para que después los que escuchan sepan que están totalmente convencidos y creídos de lo que se está diciendo ahí es correcto. Así que es muy importante. Pedro lo está aclarando, está diciendo, cuidado, porque también hay muchos inconstantes que la tuercen. Es decir, los inconstantes son aquellos que hoy están bien, hoy no. Si esto va lindo, sigo en el Señor, pero si las cosas van mal, me vuelvo al mundo. Entonces, esa inconstancia lo que hace es que tomo algunos versículos que me gustan, que me convienen, lo adapto a mi estilo de vida y lo demás lo dejo de lado. Es muy mala hermenéutica, es en ese sentido. Por eso Pedro nos aconseja eso y nos exhorta a decir, miren, tengan cuidado, así que hay que hacerlo bien. Bueno, desde hace muchos siglos atrás decimos hay libre examen de la Biblia. Sobre todo lo decimos a partir de Martín Lutero en adelante, porque ahí empezó la Reforma y el gran cambio en la Iglesia empezó por esta misma experiencia de Martín Lutero. Martín Lutero a escondidas empezó a leer la Biblia, empezó a leer el Nuevo Testamento y a darse cuenta que hay muchas cosas en su entorno que no estaban bien. Empieza a leer la palabra de Dios, Romanos, Gálatas, y wow, esos versículos saltan
a su vista, a su corazón, ¿no es cierto? Mas el justo por la fe vivirá. Eso lo impactó tanto, ¿no? Por leer la palabra de Dios, porque hasta ese momento, si usted sabe un poco de la historia, nadie podía leer la Biblia, solamente unos pocos elegidos la leían y todo lo demás solo escuchaban. A partir de ahí aparece la imprenta, Gutenberg empieza a imprimir Biblias, así que todo el mundo ahora podía leer la palabra de Dios. Por eso hay libre examen de la Biblia. Todos pueden leerla y examinarla. No es un libro que está oculto para algunas pocas personas. No, usted puede comprar la Biblia en cualquier sitio, hasta en los mercados venden Biblia. Y si no fuera así, usted tiene en su celular tantos apps de la Biblia y me imagino que debe tener más de uno, así que eso nos ayuda a ponernos al día con la lectura de la palabra del Señor. Necesitamos leerla diariamente, gracias a Dios, porque estamos viviendo en esta época donde hay libre examen de la Biblia. Ahora, que toda persona tenga el derecho y la obligación de leer, que haya libre examen, no significa que hay libre interpretación. Hay libre examen, pero no libre interpretación. La interpretación tiene que estar de acuerdo a unas reglas básicas que la misma Biblia nos va a guiar para saber qué significa esto. Porque si no, bueno, de hecho la historia ha dicho que tenemos muchas denominaciones, muchas religiones, que muchos se han tomado de la Biblia, pero han terminado mal, porque han interpretado mal la palabra de Dios. Por eso es tan importante entender esto. La hermenéutica, ¿sí?, nos va a ayudar muchísimo a entender y aplicar exactamente lo que Dios nos ha dicho. Segunda de Pedro capítulo 1, 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que necesitamos la guía del Espíritu Santo, ¿sí?, y entender que todos estamos en la misma página, estamos todos entendiendo lo que dice la palabra del Señor y nos dirigimos hacia allí porque es lo correcto. Así que no es cuestión de interpretación privada, es cuestión de interpretación correcta según lo que dice la misma palabra del Señor. Bueno, en la Biblia hay algunos ejemplos muy claros de que las personas, cualquier persona, cualquiera, no erudito, cualquier persona, personas comunes, corrientes, podían leer la palabra de Dios e interpretarla. Quiere decir que podemos hacer eso y que está al alcance nuestro para poder lograrlo. Le voy a dar algunos ejemplos. Juan 5:39, Jesús le dice a los judíos que estaban alrededor de él, escudriñad las Escrituras. Así que los anima a escudriñar, a leer, a entender, a interpretar lo que está diciendo. Ellos lo hacían porque se equivocaban en lo que era la interpretación. Porque dice, a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Jesús le dice, interpreten muy bien. En este momento tenía el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, interpreten muy bien la palabra de Dios. Todos los libros, todos los versículos, porque tienen algo que en su mente está mal. Ustedes creen que por tener la Biblia ya tienen vida eterna. Es decir, a ver, yo sé que en mi pueblo, en Pehuajó, había muchas personas que lo que hacían era comprar la Biblia, abrirla en el Salmo 91, ponerla arriba de la mesita de noche antes de irse a dormir, porque la Biblia abierta solo los iba a proteger. Eso es un amuleto, un amuleto. Dios nunca dijo que usemos la Biblia para eso. Jesús está diciendo lo contrario. No, la Biblia no nos da la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí para que tengan vida eterna a través de mí. Es decir, tener la Biblia no te hace salvo. Tener la Biblia solamente sin leerla y aplicarla no cambia nada. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero son las que dan testimonio de mí. Es decir, cuando usted lee la palabra de Dios, tiene que recordar que toda la palabra da testimonio de Cristo. Cristo, el Salvador del mundo, el único que nos acerca al Padre, que nos da salvación gratuita. Así que ese es el camino correcto. Por eso la palabra de Dios nos enseña en todo el plan que tiene el Señor para que nosotros podamos conocer. Hechos 17:11. Está hablando de unos hermanos de Berea que dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, cuando Pablo le decía, este es Jesús, el que se anunció en la Escritura, en Isaías o en otras partes, ¿no es cierto?, en Zacarías, dice que los de Berea, ok, vamos a la Biblia, a ver, ¿dónde es que dijo Pablo? ¿Isaías cuánto? ¿No? Entonces leían y decían, oh, sí, es verdad, ahí está, exactamente. Entonces,
había ese interés, había esa emoción de recibir la palabra de Dios con toda solicitud, pero también hacerlo correctamente, ¿no? Es decir, ok, no es que solamente porque lo dijo Pablo, sino porque lo dice la Biblia, la palabra del Señor. A eso nos lleva la buena hermenéutica, ¿no? A saber exactamente qué dice la palabra de Dios, qué nos quiso transmitir el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:27, Pablo dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Hay que leerla, por eso Pablo dice, llévenla y dénsela a otro para que también la lean. Lo mismo, 1 Timoteo 3:15 al 17, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Escrituras. Desde la niñez, así que los niños necesitan también palabra del Señor. Y fíjese que Timoteo no tenía una Biblia para niños ilustrada. No era que tenía un video informativo con canciones. No era así. La realidad eran los rollos antiguos, ¿no? Abiertos ahí en pergaminos, palabra del Señor, y sus padres, sobre todo su abuela y su mamá, le instruían en la palabra desde niño. Y cuando ya fue grande, pues miren, ahí estaba sirviendo al Señor junto con el apóstol Pablo. Así que leía y escudriñaba, aprendía, lo recibía y sobre todo lo aplicaba. Eso hizo la diferencia en la vida de Timoteo. Tenemos una responsabilidad personal, tú y yo, la responsabilidad de leer la palabra de Dios, de entender correctamente y sobre todo si tú la vas a transmitir a alguien, hacerlo con excelencia, interpretada correctamente, porque también rendiremos cuenta al Señor de lo que nosotros transmitamos, ¿no? Por eso los maestros debemos prepararnos muy bien. Así que si tú eres maestro, te felicito por ese deseo de servir, pero quiero animarte a que te sigas preparando para dar excelencia al Señor y estás seguro de lo que vas a enseñar. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si enseñamos mal, cuidado. Por eso hay que enseñar correctamente. Para eso nos sirven las leyes de interpretación bíblica. Muy bien. La hermenéutica. Básicamente la hermenéutica, cuando usted va a leer la Biblia y va a decir, o se pregunta, dice, ¿qué quiere decir este versículo? Tiene que considerar tres aspectos muy importantes a la hora de decir qué significa este versículo. En primer lugar, usted tiene que conocer lo que es la parte histórica. Cuando usted lee un libro de la palabra del Señor, tiene que saber en qué época se escribió esto, qué contexto había, a quiénes les escribe. Si es una carta, por ejemplo, lea usted la introducción para saber, dice Pablo a los de Tesalónica. ¿Dónde están Tesalónica? Le pregunto, ¿alguna vez estuvo interesado en saber quiénes eran los hermanos de Tesalónica? ¿Dónde quedaba Tesalónica? Usted puede ir a los mapas de la Biblia que tiene ahí atrás y busque Tesalónica. A ver, ¿dónde está? ¿Qué relación tiene con Corinto? Fíjese el mapa, cómo Pablo iba por esos lugares. ¿Por qué Tesalónica? Tesalónica, diferente de otros lugares. ¿Qué contexto había? La gente de Tesalónica era muy diferente a la de Filipos y muy diferente a la de Éfeso. Nosotros a veces leemos y creemos que son los mismos. No, los contextos son diferentes. Así que yo quiero animarte a que sigas investigando, sigas profundizando, investiga históricamente también, porque va a ayudar. Pero sobre todo en la parte histórica bíblica. Es decir, si estamos hablando de algún momento de la palabra de Dios, entonces tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Cuando hablamos de los jueces, tenemos que saber que es un libro histórico y en los jueces no había reyes. Y hay un versículo que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense las cosas que pasaban ahí. Si uno hace lo que bien le parece, uno va para un lado y otro va para el otro. Eso exactamente pasaba en Israel. Por eso cuando usted lea el libro de Jueces y va a interpretar algo, acuérdese del contexto histórico. Y esta era la historia que en esta época era un desastre. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso cuando usted lea va a decir, con razón ese desastre. No es que Dios está aprobando eso, simplemente es un registro histórico de lo que estaba pasando en ese momento. De hecho, eso nos queda como información para decir, si no tenemos guías, vamos a hacer tanto desastre como Israel en esa época, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante informarnos y saber que la parte histórica es muy, muy importante. Además de eso, también tengo que recordar que hay una parte que es gramatical. Cuando estoy leyendo la palabra de Dios, tengo que entender que cada palabra está unida a una oración y esa oración está unida a un párrafo y ese párrafo a un contexto. ¿Sí? Entonces todo eso, ahora vamos a ver algunos detalles de eso, me dice a mí que no es simplemente leer y ¡ay, me pareció que dijo esto!
tengo que detenerme, saber qué quiere decir, qué significa esa palabra, para poder estar seguro de lo que estoy interpretando. Y también hay una parte muy importante que es la teológica. Obviamente estamos hablando de hermenéutica bíblica, ¿sí? La teológica significa que cuando yo estoy leyendo algo, tengo que tener en mente todo el mensaje de la palabra de Dios, el plan que Dios tenía, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la eternidad hasta la eternidad. Así que cuando yo leo la palabra de Dios, no lo leo suelto y fuera de eso. Tengo que leerlo desde esa perspectiva teológica, para que todo me encaje en su sitio. Si yo voy a leer solamente un versículo de algún aspecto de los ángeles, ¿no? Y que de pronto que tenían 6 alas, y me quedo solo con eso, cuando tengo que ver que otros ángeles no tenían alas, y entonces me estoy desconectando. Tengo que saber toda la historia y por qué están los ángeles. Y la iglesia, ¿qué tiene que ver con los ángeles? Es decir, hay un aspecto que tiene que ver con lo que es teológico y lo tengo que considerar. Por eso es importante leer toda la palabra de Dios. Recuerde Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Así que no es solamente algún aspecto de la palabra, algunos versículos, sino todo el mensaje completo. Muy bien, así que recuerde estos tres aspectos de la interpretación a la hora de que usted cuando lea, diga, ¿qué quiere decir este versículo? Bueno, hay una parte que es gramatical, otra histórica, otra teológica, que nos van a ayudar mucho para entender mejor. Le voy a dar 5 reglas básicas para poder interpretar correctamente un pasaje de la palabra de Dios. En primer lugar, regla básica antes de empezar es que la Biblia es su propio intérprete. Usted no necesita otro libro para saber qué dice la Biblia, ¿no? Lo que se interpreta en la Biblia tiene que estar en la Biblia. Si usted quiere saber un símbolo, ¿no es cierto? El dragón, ¿qué significa el dragón? Usted lo tiene que buscar dentro de la Biblia. No puede buscarlo en las revistas de Disney, por ejemplo, qué significa dragón. Tiene que estar aquí dentro de la Biblia. Porque cuando usted va a la palabra de Dios, se interpreta a sí misma. Es decir, usted va y busca en Apocalipsis y dice que el dragón es, simbólicamente hablando, Satanás. Así que ya está solucionado dentro de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Así que por eso es importante esto. En primer lugar, antes que nada, sí, la Biblia se interpreta a sí misma y no necesitamos otro tipo de libro. Los demás libros, comentarios, ayuda, todo eso es para guiarnos en nuestra manera de reflexionar y pensar para que la Biblia se interprete bien a sí misma. Es decir, que yo sepa lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Gracias a Dios por tantos otros que han estado trabajando minuciosamente en esto para que nosotros pudiéramos tener una mejor orientación a la hora de interpretar. Regla número 1, la primera, muy importante. Averiguar el sentido usual y ordinario de las palabras y las frases. Es decir, cuando empiezo a leer, tengo que saber a ver qué significaba de manera usual y ordinaria en la época bíblica, no para mí. Para mí puede tener un significado y para ti a lo mejor otro, pero la pregunta es, ¿qué significaba para esa época? Si estamos hablando de tantos años atrás, tenemos que saber qué significado tenía esa palabra para los de esta época, la época bíblica. Entonces, nos tiene que animar esto a pensar que la traducción bíblica, por lo menos la revisión 60, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, es decir, son traducciones que son fieles porque la gente que ha estado trabajando se ha preocupado para que esto realmente nos llegue a nosotros todo el sentido correcto de esas palabras originales. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios y tenemos versiones más actualizadas, lo que están siempre tratando de hacer es que el significado de esas palabras de esa época coincidan lo más que se pueda con la nuestra para entender exactamente esas palabras. Así que esas frases que simbolizaban en ese momento, pero en sentido usual y ordinario, es decir, una familia común en Israel, cuando estaban hablando y hablaban acerca de los tiempos y sazones, bueno, en esa época, ¿qué quería decir? Quería decir las épocas de tiempo, ¿no? Por ejemplo, bueno, estamos en invierno, en verano, o este es un tiempo de pandemia, o lo que sea, entonces estaban hablando de sazones, de épocas, ¿no es cierto? Eso es el sentido usual y ordinario que tenían en ese momento. Así que era importante esto. Por eso no le pongamos símbolos y no inventemos cosas que no están allí para esto. Había alguien que agarró el Salmo 8 y usted cuando lee el Salmo 8 es
una alabanza a Dios por su creación, porque Dios había hecho todas las cosas y la hizo de manera perfecta. Entonces, alguien había dicho que ahí, cuando uno lee el Salmo 8, las ovejas y los bueyes simbolizan a los creyentes, y las aves y los peces son los inconversos. Pero eso fue muy arbitrario y personal. A él se le ocurrió que era eso, y encima después predicarlo y decirlo, y la gente escuchando esto decía, oh, mire ustedes, ahora los evangélicos entonces éramos las ovejas y los bueyes. Pero no tiene conexión ni sentido, porque además la Biblia nunca dice que eso significa los cristianos o los inconversos el otro sentido. Por eso la misma Biblia nos va a ayudar. Así que usemos en el sentido usual y ordinario. Cuando usted lee el Salmo 8, gócese lo mismo que hizo el salmista. Gracias, Señor, porque toda la creación es tuya, ¿no? Esa es la idea, ¿no es cierto? Y alabamos al Señor. También, cuando decimos sentido común y ordinario, no siempre significa literal. Hay muchas palabras que sí pueden tener el símbolo. Así que tenemos que saber qué símbolo era para ellos, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra Babilonia en el Nuevo Testamento a veces se usa para simbolizar el mundo, simbolizar aquello que tiene que ver con la pompa, la riqueza, con aquello que es lo mundano, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, Pedro dice, yo les escribo desde Babilonia, no es que estaba en la ciudad de Babilonia, porque no existía en ese momento. Si vamos a los registros, no estaba, ni a hoy tampoco, ¿no? Pero Pedro está diciendo simbólicamente que Babilonia es el centro de todo esto. Entonces, cuando uno hace conexiones, dice, wow, eso era Roma. Roma era la Babilonia de ese momento. Entonces, esa conexión simbólica es importante hacerla, porque no es literal. Hay que considerar eso también, ¿no? También, a ver, ¿qué significa algunas palabras? Génesis 6:12 dice, miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando usted lee eso, literalmente dice, toda carne. ¿Qué será que toda carne estaba corrompida? Quiere decir entonces que los carniceros, aquellos que vendían otros productos de aves o peces, o ¿qué tiene? No, la verdad es que el sentido de esa época es que toda carne significa todos los seres humanos, todas las personas que Dios había creado de carne y hueso, ¿no? ¿Sí? En ese sentido es que se habían perdido y cada uno tenía el deseo de hacer lo malo y no hacer lo bueno. También cuando uno va, entonces recordemos esto, estamos en la regla 1, que decía averiguar el sentido usual y ordinario de las palabras y frases de la época bíblica. Cuando nosotros leemos normalmente el pasaje de la parábola de los talentos, inmediatamente creemos que Dios repartió talentos a cada persona, pero talentos como habilidades o dones en las personas, y después entonces empezó a trabajar sobre ellos. Pero cuando uno analiza bien ese pasaje, talento era dinero, era una forma de moneda, ¿no? Así que no era una habilidad, era dinero que dio esta persona a sus siervos para que utilizaran ese dinero, vayan al banco, lo hagan trabajar. Así que talento no significa habilidad, significa dinero. Entonces la pregunta después sería, ¿qué simboliza el talento como dinero en ese momento por lo que está diciendo ahí la parábola? Así que nos vamos a dar cuenta que va a simbolizar mucho más que la habilidad de una persona. Habla de oportunidades de servir al Señor, oportunidades de mostrar quién es Cristo en nuestra vida y cómo servirlo al Señor con alegría. Así que va mucho más allá. Por eso es importante ver exactamente qué significaba esa palabra en el tiempo antiguo. Lo mismo que hay algunas frases que por ahí, o palabras, que significaban en ese momento algo muy particular que a lo mejor hoy no lo sabemos. Por ejemplo, la Biblia nuestra dice, el que no aborrece a su padre o a su madre no es digno de mí. Pero la palabra aborrecer es un hebraísmo, es decir, es un modo que usaban los hebreos de esa época para decir algo fuerte, ¿no? Aborrecer en ese caso, y en griego se escribe miseo, que significa amar menos. Es decir, en una escala de valores hay que poner a alguien primero, después segundo, tercero. Entonces Jesús dice, el que no ama menos a su padre o a su madre o hijos antes que a mí no es digno. Es decir, entonces en esa escala de valores Jesús está primero, segundo después la familia y lo que sigue, ¿no? Pero tenemos que recordar eso, no es odiar, ¿no? Aparte, cuando usted piensa desde lo teológico, jamás Dios dijo que debemos
odiar o aborrecer a alguien. En ese sentido, si tenemos que amar hasta los enemigos. Entonces, ese sentido literal no tiene sentido para nosotros, esa frase literalmente hablando. Tenemos que interpretarla correctamente. Eso entonces era una frase que usaban los hebreos para decir el que no ama menos a. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos vamos a dar cuenta. Muy bien, regla número 1. Vamos a la 2. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. No utilizar solo una palabra, sino qué dice toda la oración, ¿sí? Puesto allí. Hay muchas palabras como la palabra fe, la palabra carne, sangre, las llaves del reino, que uno dice, ¿qué significa eso? ¿No? A ti te daré la llave del reino. ¿De verdad que será literal? Porque muchas veces han hecho muchas ilustraciones y hasta chistes con esto de que Pedro es el que tiene la llave en el cielo. Pero no es cierto, no es literal. Es una manera de decir. En esa época, el decir te doy las llaves, es te doy la autoridad para entrar, para que abras una puerta. En este caso, Pedro fue el que abrió la puerta a no solamente la predicación del día de Pentecostés a los judíos, sino también con Cornelio a los gentiles. Así que él era el que abría las puertas para que el evangelio se siguiera predicando. Entonces, entendamos eso en las frases, ¿no es cierto?, de lo que quiere significar. Cuando uno dice, bueno, leemos ahí que Pedro le dice al paralítico, no tengo plata ni oro. Una vez alguien me había dicho, ¿ves que Pedro no estaba orando? Dice ahí, no tengo plata ni oro. Pero bueno, vamos a tomarlo como una broma nada más, porque es obvio que en el conjunto de la frase, al decir no tengo plata ni oro, nos estamos refiriendo a dos materiales, ¿no es cierto? Así que eso es evidente. Bueno, eso es lo que dice la regla 2. No tomemos ninguna palabra aislada, tenemos que tomarla en el contexto de esa oración, en toda la frase, que es lo que quiere decir. Ahora, vamos un poquito más profundo. La regla 3 nos va a decir que tenemos que tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Así que no es solamente la oración, sino las oraciones que hay antes y las oraciones después. Leyendo la Biblia sería, lee un versículo, pero no puedes hacer una interpretación solo por ese versículo. Lee los anteriores y los posteriores para saber qué idea hay ahí, cuál es la trama que hay para entender el argumento. Entonces, ese mismo argumento de contexto nos ayuda a entender esa palabra, esa frase que a lo mejor nos parece a nosotros complicado. Por eso es importante el tema del contexto. Por ejemplo, la palabra misterio en la Biblia tiene muchos significados y contextos. Entonces, depende de dónde la vamos a usar. Si dice el Señor, les digo un misterio, ¿a cuál misterio será? ¿Será el Cristo revelado? ¿Será que los gentiles? ¿O será la transformación del cuerpo? ¿Será la trompeta final? Es decir, hay muchos misterios allí. Tenemos que saber exactamente por el contexto a qué se refiere. Así que lee siempre el contexto para estar claro de a qué se está refiriendo una palabra en particular. Cuando el Señor estaba por orar por un ciego, si usted se recuerda, ¿no? Vienen los discípulos y dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Tiene que leer el contexto, porque la pregunta que hacen era un pensamiento fariseo que había en esa época, diciendo, si alguien nació enfermo es porque entonces o pecaron sus padres, o si está enfermo es porque él pecó. No había otra, ¿no? El que estaba enfermo era por pecado. Si fuera así, hoy estamos todos pecadores, pero no tiene el sentido. Por eso Jesús rompe con esa línea de argumento que no tiene sentido. Por eso dice, no es por pecado. Esto tiene que ver para que Dios se glorifique. Ahora, si usted lee solamente el versículo que dice ahí, ¿no? Dice, no pecó este ni sus padres. Usted dice, ay, mire, este hombre nunca había pecado. Y sus padres tampoco, eran re santos, ¿no? Porque no, el contexto indica otra cosa. El contexto no está diciendo que nunca pecaron. Está diciendo que lo que estaban diciendo anteriormente no es correcto porque no fue por pecado que estaba enfermo, sino para que las obras de Dios se glorifiquen. Así que es importante leer el contexto para entender todo esto, ¿no? Lo mismo que cuando uno lee todo el pasaje del Señor haciendo alusión al símbolo de su misma vida, ¿no? De beber su sangre, de comer su carne. Y uno dice, claro, si uno lo toma literalmente va a pensar igual que lo que pensaron en esa época, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo podemos comer su cuerpo y beber su sangre? ¿Qué es eso? Canibalismo. El Señor estaba hablando de
algo simbólico, algo que tiene que ver con tomarse en serio el sacrificio del Señor, incorporarlo a nuestra vida espiritual. Es decir, ese sacrificio es por mí. Así que cuando participamos de la cena del Señor, no estamos literalmente tomando sangre de Cristo ni comiendo el cuerpo, sino es un símbolo que dice que yo incorporo en mi vida toda esa obra de Cristo para ser parte del cuerpo de Cristo y seguir conmemorando esta obra que hizo el Señor por nosotros, ¿no? Muy bien. Regla número 4 dice así: es preciso considerar el pasaje o libro entero en que ocurren las palabras. Así que fuimos de la palabra a la oración, de la oración al contexto. Y ahora dice que también necesitamos leer todo el libro, ¿no es cierto? El pasaje entero, todo lo que está ocurriendo, o el libro mismo. Miren, una palabra expresada en uno de los libros poéticos, como Job, Salmo y Proverbios, puede ser muy diferente a lo que se expresa en Pentateuco, ¿sí? Porque el libro es diferente. En otra clase habíamos dicho esto, que por ejemplo, los libros poéticos dicen que en un momento los hijos de Dios se presentaron delante del trono de Dios y entre ellos Satanás. Y esos hijos de Dios, en el contexto y en el libro, porque es poético, ¿sí? Porque es poético y tiene el símbolo de que los hijos de Dios eran los ángeles. En ese sentido estricto, ¿sí? Un libro poético en el contexto que se indica. Pero si usted va al Nuevo Testamento, los hijos de Dios, dice que todos aquellos que le recibieron son llamados hijos de Dios, no significa que somos ángeles, porque está hablando de otro contexto diferente. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de Juan, que está hablando de aquellos seres humanos que realmente son hijos de Dios porque han recibido a Cristo en su corazón. Son diferentes libros, diferentes contextos, diferentes estilos. Uno poético y el otro habla acerca de los evangelios. Lo mismo que si usted va al Pentateuco y va a Génesis. Génesis capítulo 6 dice: viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Entonces, entonces son los ángeles también. No, si esto no es poético, estamos hablando del libro de Pentateuco. Dios está registrando las cosas como hacían. Si usted leyera la regla 3, estaba hablando del contexto. El contexto entre esos capítulos está hablando de la línea de Set, que eran los hijos de Dios porque amaban a Dios, y la línea de Caín, que eran los hijos de los hombres, que amaban el designio de los hombres, de los seres humanos. Es fácil de entender por el contexto. Todo lo demás, ¿sí?, gramaticalmente, históricamente, no está bien interpretado, pero tampoco teológicamente. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo que los ángeles de Dios ni se casan ni se dan en casamiento, diciendo que no tienen sexo, no se reproducen. Por lo tanto, no tiene coherencia teológica decir que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Eso está tan descolgado porque ha sido una mala interpretación bíblica. Es importante recordar esto. Entonces, el 4 es leer todo el pasaje entero dentro del mismo estilo literal, dentro de ese libro acerca de lo que se está escribiendo, ¿no? Lo mismo que usted lee una carta, no es lo mismo la carta a los Corintios, las cartas a Timoteo o las cartas a los Filipenses. ¿Por qué? Porque son diferentes contextos. Entonces hay que leer el libro entero para saber todo ese contexto. No es lo mismo el contexto del libro de Corintios y de Timoteo, donde, por ejemplo, en la parte del sur del mundo antiguo eran mucho más rigurosos y mucho más castrantes con el tema de las mujeres, por ejemplo, la posición dentro de la iglesia. Por eso en Timoteo y en Corinto, culturalmente hablando, habla de que las mujeres no tomen cierta dirección o cierto énfasis para no alterar a la cultura de ese momento. Pero si usted va a Filipenses, era otro contexto diferente y ahí no hablas absolutamente nada de eso. Al contrario, elogia a muchas mujeres que eran líderes dentro de la iglesia. Entonces, fíjense que es importante considerar los contextos históricos de esa época, además lo gramatical, pero también lo teológico, ¿sí? En ese sentido. Por eso, leer en cada libro nos va a ayudar. Lo mismo que el libro de Romanos habla acerca de la justificación y sin las obras de la ley, porque esto de la ley ya estaba claro de que ahora vino Cristo y ya no seguimos la ley, sino seguimos la gracia de Cristo, aunque nos ayuda a entender la gracia del Señor en el Antiguo Testamento, pero no nos rige el Antiguo, nos rige la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo. Pero Santiago habla de
la justicia de Dios, que esa fe de Dios también tiene que tener obras. ¿En qué sentido? ¿Para salvarnos? No, tiene que tener evidencia. Así que no es que Romanos y Santiago se contradicen, sino que son diferentes contextos. Romanos escribe para decirle a los romanos, ¿sí?, que no es por obra la salvación, es por fe, nada más. Así, por gracia del Señor somos salvos. Entonces es para explicar cómo somos salvos. Pero el libro de Santiago está explicando a los que ya son salvos, no para ver cómo van a ser salvos, sino a aquellos que ya son salvos para decirles, miren, la evidencia de que somos salvos es que nuestra fe tiene obras. ¿En qué sentido? En que si yo digo que amo a Dios, lo vas a ver en mi conducta. Si yo digo que quiero agradarlo a Dios, vas a ver que mis palabras son diferentes. Es decir, esas obras manifiestan que soy hijo de Dios. No que me hacen hijo, sino que soy hijo ya por la gracia del Señor. Muy bien. Última regla. La regla 5 dice, es necesario consultar los pasajes paralelos. Es decir, aquellos pasajes que hacen referencia uno de otro, que tienen relación en sí, que tratan el mismo modo, el mismo asunto, nos ayuda mucho a entender, sobre todo cuando tenemos que hablar acerca de doctrina y de práctica cristiana. No podemos vivir por un solo versículo, necesitamos consultar todos los pasajes, todos los versículos que hablan del mismo tema. Así que en ese sentido estamos diciendo pasajes paralelos. Bueno, pueden ser paralelos de palabras, es decir, versículos que tengan exactamente la misma palabra, pero acuérdense que en los contextos hay que darnos cuenta qué significan. Por eso busquemos paralelos de palabras con el mismo autor y con el mismo contexto para saber exactamente qué es lo que se está diciendo allí. También hay paralelo de ideas. No es exactamente la misma palabra, pero está tratando de decir lo mismo en ese sentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un pasaje dice que somos nueva criatura y otro dice que somos nueva creación en el Señor, bueno, estamos hablando de lo mismo. No dice nueva criatura, pero dice nueva creación. Es decir, el Señor está haciendo algo nuevo en aquellos que se han entregado a Él completamente. Por eso es importante esos pasajes, porque nos van a ayudar a entender. Así que cuando hagas pasajes paralelos, recuerda que hay pasajes paralelos de palabras, pero también pasajes paralelos de ideas, en ese sentido. Cuando busques palabras, buscas nombres, por ejemplo, recuerda que en la Biblia hay muchas personas diferentes con el mismo nombre. Así que no te confundas. No sé, hay algunos pasajes que pueden ser fáciles de confundirse. Por ejemplo, Felipe, con alguien estaba hablando esta semana, o tiempo atrás, de que algunos creían que Felipe, cuando fue a Samaria, era uno de los apóstoles. Pero no, se está refiriendo a el que fue diácono. Así que tenemos dos Felipe, uno que era apóstol y otro que era diácono, que vivieron en el mismo tiempo. Pero cuando estaba en el contexto de la iglesia, fíjense ustedes que los apóstoles, incluyendo a Felipe el apóstol, decidieron que ellos no pueden encargarse de la mesa, por eso van a buscar a otros. Entonces ponen a 7 y ahí hay otro Felipe, que es el Felipe que es diácono. Cuando aparece la persecución, dice que todos fueron esparcidos salvo los apóstoles. Así que Felipe, el apóstol, se queda en Jerusalén y dentro de todos los esparcidos, ahí está Felipe que se va a Samaria. Entonces ahí entendemos, pasaje paralelo de nombres no siempre nos va a coincidir. Tenemos que saber exactamente dónde lo estamos buscando para ver si es la misma persona. Bueno, también hay palabras de enseñanza generales, ¿no es cierto? Si uno está haciendo, por ejemplo, una enseñanza acerca de los ángeles, tenemos muchos pasajes de los ángeles, así que es necesario buscarlos ese paralelo de esas enseñanzas todas para poder hacer una doctrina correcta, lo que no nos falte nada, ¿no? Lo mismo del rapto, de la tribulación o del milenio, como en algún momento decíamos, ¿no? Porque el milenio, por ejemplo, tiene muy poquitos versículos en Apocalipsis, pero tiene capítulos enteros cuando uno va a Isaías. Entonces hay que buscar esos pasajes paralelos para hacer esa conexión con toda la enseñanza. Pero también, al final, tenemos que tener siempre el mensaje de la Biblia entera, todo el concepto de la palabra de Dios. Así que hablamos de salvación. Salvación no podemos buscarlo solo en algún pasaje. Tenemos que ver desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo habla de salvación. Así que todo el mensaje está contenido allí. Y es importante entonces tener en cuenta estas reglas para que a la hora de interpretar lo hagamos correctamente. Así que fíjense, son reglas básicas. Sobre todo en la misma Biblia, ¿vieron? ¿No? Usted mismo ahí está investigando, leyendo, lea el contexto, lea el versículo, lea la frase, lea el libro, ¿sí? Y fíjense que tenga esa conexión. Cuando hay símbolos, también recordar qué tipo de símbolos, cuando hay lenguaje figurado, a ver de qué se trata, qué es una metáfora,
que es una alegoría, cuándo hay una comparación o una personificación. Es decir, todas esas cosas también son importantes porque lo leemos y nos damos cuenta que literalmente algo no nos cierra, algo no está bien. Entonces ahí en ese lenguaje figurado tenemos que saber cómo poder interpretarlo correctamente. Muy bien, así que básicamente tenemos esto para que la palabra del Señor sea precisa en lo que nos está diciendo. Así que lee, interpreta correctamente. Tenemos al Espíritu Santo que nos da la iluminación constante, así que pidamos siempre sabiduría, discernimiento. Espíritu Santo, guíame para que realmente pueda interpretar correctamente. Muy bien, oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque también nos enseñas cómo interpretarla y cómo aplicarla a nuestra vida. Oro, Señor, para que mis hermanos que están estudiando la palabra, Señor, se apropien de estas verdades y a la hora de ir a leer tu palabra, lo leamos, Señor, con un corazón dispuesto a escucharte a ti, a saber que hay cambios, Señor, en nuestra vida, que se tiene que reflejar también en nuestra vida, por eso mismo que está diciendo tu palabra. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos, confiamos en ti, para que todo lo que estamos estudiando, tú nos ayudes a recordarlo a la hora de leer y aplicar esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente. Te mando un abrazo virtual y ahí estamos en contacto. Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, puedes escribir a pastoricre@gmail.com y ahí inmediatamente te voy a responder. Que Dios te bendiga grandemente.